un estudio realizado por Analogías, esta consultora sacó como conclusión, una de las conclusiones, que el 77,2% de los encuestados está a favor del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que dio por tierra los aumentos por lo menos para los usuarios residenciales, que son el 26% de los que obviamente se vieron afectados por todos los aumentos. Y un número muy parecido, el 77,2%, demuestra estar de acuerdo con cómo estaban las tarifas antes de este ajuste impulsado por el gobierno en febrero y que detuvo la Corte Suprema este jueves. Fernando Sach es el titular de Analogías. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Para conocer un poco más en profundidad cómo se llega a ese porcentaje de 77,2% y qué se ha tomado, digamos, en consideración para llegar a tan alto porcentaje. Bueno, en primer lugar, digamos, fue un relevamiento que realizamos sobre el área metropolitana de Buenos Aires, es decir, la ciudad de Buenos Aires y los 24 municipios que conforman el área metropolitana, sobre una muestra de 1.900 casos, que es una muestra muy robusta. Consideremos que el área metropolitana reúne alrededor de 13 millones de habitantes, así que en términos poblacionales es muy relevante. Y bueno, como bien anticipaban ustedes, una gran mayoría de los encuestados, un 77,2%, está de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema que suspende el incremento de la tarifa de gas. Este porcentaje, que por algún lado podría no sorprender, porque a nadie le gusta que le aumenten la tarifa de los servicios públicos, y más en un contexto de tanta inflación como la de este año, es relevante porque va en contra de lo que estaba instalado respecto a que el cuadro tarifario anterior era insostenible o que los subsidios eran insostenibles, digamos. Frente a esa creencia, la verdad que la gente no opina eso, opina que está de acuerdo con el fallo de la Corte y considera que como máximo deberían aumentar un 50% las tarifas. Estaba viendo eso, que me llamó la atención del estudio, que lo tengo acá, que sí se mete en el tema porcentajes. Recién teníamos a otro consultor a quien le hacíamos esas preguntas, ¿no? De bueno, ok, la gente no está de acuerdo con el 400%, ¿y más o menos cuánto querría? Estoy leyendo el estudio de Analogías, ¿no? Justamente la consultora de la cual sos el titular, dice el 77,4% considera que las tarifas previas al incremento eran adecuadas, y esta es la parte quizás más interesante, o que deberían subir como máximo hasta 50%. Claro, y además tiene una lógica ese número, porque tiene cierta sintonía con lo que es el aumento de las paritarias de este año, que están en torno al 32-35%. Es decir, la gente considera razonable un aumento que tenga cierto parámetro con el incremento salarial que ha recibido. Y así como por ahí el gobierno nacional puede decir que los subsidios eran insostenibles o que el cuadro tarifario anterior era insostenible, la gente dice es insostenible también un aumento que vaya muy por encima del incremento salarial, digamos, ¿no? Esto quiere decir, Fernando, que de todas maneras la población, más allá de poner un tope a lo que sería el incremento, que en este caso se refiere a 50 puntos porcentuales, ¿está de acuerdo con el llamado sinceramiento en relación con el aumento de las tarifas? Nosotros no hicimos una pregunta específicamente sobre ese tema, pero sí, digamos, hay un porcentaje que dice que de todas maneras eran adecuadas las tarifas como estaban, y otro que dice, o sea, los que dicen que tienen que aumentar más del 50% son muy pocos. Lo que pasa es que también, digo, es un tema de mucha complejidad técnica, digamos, pero sí está claro que lo que la gente dice es, la tarifa tiene que tener una correlación con mi poder adquisitivo. Me parece que esa es la conclusión más importante en este punto. Por otro lado, también, digamos, hay algunos datos que a nosotros nos parecieron muy importantes, sobre todo, digamos, vinculados a quién es el responsable para la gente del aumento, ¿no? Sí. Y casi un 50% está diciendo que el actual gobierno es responsable. O sea que no se remite a una herencia. No se remite a una herencia, hay un 30% que todavía afirma así que es el gobierno anterior, pero está claro que la mayoría, o sea, un 48% nos está diciendo es el gobierno actual. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que de alguna forma la luna de miel ha concluido, que el gobierno que hoy ejerce tiene que hacerse cargo del estado de cosas y de las decisiones y de sus consecuencias, que ya no puede andar argumentando herencias pasadas, digamos, ¿no? ¿Y el otro 52% qué dice respecto a esto, no? Porque 48% dice, no, es este gobierno el responsable de aumentar las tarifas, ¿y el otro 52%? Bueno, ahí hay un 31% que está diciendo todavía que es el gobierno anterior, y después, bueno, digamos, no hay definiciones muy claras en el resto, pero o sea, tenemos, obviamente, como les decía, un 30% que todavía ve una herencia,
pero ya hay un 48% que dice que no, que es este gobierno el que se tiene que hacer cargo. Y por otra parte, también es importante mencionar que un 40% considera que la Corte Suprema fue presionada por el gobierno nacional para fallar a favor del incremento tarifario. Pero que no dio resultado, ese también es la conclusión, porque en realidad esto le fue adverso al gobierno, salvo que, digamos, el gobierno lo que dice es que no tiene un impacto fiscal muy grande, teniendo en consideración que, digamos, se saca el aumento a un 26%, que son los usuarios residenciales, y entonces le cabe al resto, al 74%, comercios, pequeñas y medianas empresas e industrias el aumento. Exacto, digo, es el fallo solamente para el usuario, digamos, para residencial. Nosotros, sí. Claro. Exactamente. Ahora, yo les decía lo importante, digamos, de ese 40% que considera que la Corte fue presionada, porque este es un gobierno que habla mucho de republicanismo y de división de poderes, y tiene que tomar nota que la gente no está viendo que su acción sea en sintonía con ese discurso, independientemente si el gobierno presionó o no, obviamente eso no lo sabemos, pero la gente está viendo que pudo haber habido algún tipo de presión, y una Corte que para el 64% de los encuestados ha valorado y tomado como referencia para su fallo las protestas que se hicieron contra las tarifas. Es decir, una Corte que se acerca de algún punto a la sociedad y resiste una presión gubernamental. Esto siempre estamos hablando en vistas de lo que responden los encuestados, ¿no? No estamos diciendo que esto sea así, sino lo que la gente está mirando. Claro. Es decir, una Corte que se acerca a las necesidades de la sociedad y un gobierno que es visto como más distante frente a eso. Y Fernando, cuando le preguntan a la gente respecto a cuánto deberían aumentar, que bueno, recién nos decías, ¿no?, que el 77,4% cree que tendrían que aumentar entre 0, o sea, nada, y 50%. ¿La respuesta va de la mano de la posición socioeconómica del encuestado? Eso se da con regularidad en todos los sectores sociales, ¿no? Digamos, esto también es un dato, ¿no? Porque tanto los sectores más postergados como los que por ahí están un poco más cómodos económicamente son todos un poco más pobres que el año pasado, para decirlo, digamos, muy simplemente. O sea, a todos nos está doliendo la inflación de este año, y evidentemente si hay una paritaria que va por debajo de la inflación, lo que sucede es que hay una pérdida de poder adquisitivo. Entonces, todos restringen consumo, cada uno en la medida, digamos, obviamente de sus posibilidades económicas, pero todos están restringiendo consumo, y en este sentido hay como cierto acuerdo, digamos, si se quiere, hacia adentro de todos los sectores socioeconómicos, de que hay una insostenibilidad, digamos, de un aumento del 400 o superior a eso, digamos, ¿no? Ahora, Fernando, cuando aparece el fallo de la Sala Segunda de la Cámara Federal de La Plata que, digamos, decreta la nulidad de los aumentos de las tarifas en base a resoluciones ministeriales del Ministerio de Energía, que son la 29 y la 31, después hace lo propio la jueza Martina Forns en relación con los aumentos de la luz, aparece el tema de las audiencias públicas, porque el principal fundamento que tienen estos dos fallos se basa en esto, tomado por otra parte ante el recurso extraordinario que presenta el Gobierno Nacional y tratado por la Corte Suprema, sí, como de obligatoriedad de convocatoria de las audiencias públicas. ¿Qué conciencia tiene la opinión pública de que puede formar parte de esas audiencias públicas para representar sus intereses, ya sea en forma subjetiva, el propio, o una representación colectiva de los mismos? Bueno, ahí en ese caso, digamos, la gente no conoce muy bien cómo funciona ese mecanismo, digamos, el 68% justamente contestó que no sabía lo que eran las audiencias públicas, ni cómo funcionaban, con lo cual, claro, ahí, digamos, hay una tarea pendiente que deberían asumir los sectores políticos, digamos, de la oposición, porque obviamente el gobierno no lo va a hacer, de dar difusión a ese mecanismo y como herramienta de participación ciudadana. Y nosotros también, digo, los medios de comunicación también. Sí. Después voy a aprovechar ahora, Diego, para decirle a la gente que se puede presentar entonces en mesa de entradas, en Enargas, de 10 a 17 horas todos los días hábiles, hasta 2 días antes de la audiencia, que en el caso del gas es el 12 de septiembre, se presenta a título personal o colectivo. Sí. Si te escucho, Fernando, así aprovechamos para concientizar. No, por supuesto, el rol de los medios en ese sentido es vital, y también advertir que el resultado de las audiencias públicas no es vinculante, es decir, que no es obligatorio, pero sin duda es un antecedente muy importante que el gobierno no va a poder desconocer. Claro, es un elemento de presión. Exacto. Y Fernando, recién nos decías, ¿no?, que en la gran mayoría de la gente, no más del 70%, no tiene conocimiento acerca de lo que son las audiencias públicas. La pregunta es,
¿Hicieron la misma pregunta antes, en otras encuestas, como para saber si, ok, es el 70%, pero antes quizás era todavía más gente la que no tenía idea de qué es una audiencia? No, la verdad que no tenemos datos previos respecto a eso, así que esa respuesta te la debo. Bueno, también eso es parte del termómetro, ¿no? Porque así como de los medios no hablábamos tanto del tema, la gente tampoco hablaba, claro, ni siquiera era algo que se medía. Claro, en cambio ahora el tema audiencia pública pasó a ser un término muy repetido. Sí, pero desde mi punto de vista, al menos, yo creo que, digamos, esa participación ciudadana tiene que ver con el Estado democrático y la forma de gobierno republicano. O sea, ¿Seguro? que si hay participación de la ciudadanía, tiene en cuenta que está representando sus propios intereses, Claro. y tiene el derecho a que su voz se escuche. Por eso me parece tan importante. Seguro, a todos nos parece importante. Exacto, son esos institutos que están, que parecen que son irrelevantes, Claro. no tienen utilidad, y de repente en determinadas coyunturas se da cuenta lo imprescindible que son que existan, ¿no? Sí. Claro. Y respecto de la imagen del presidente, ¿no? Porque teníamos en consideración que había caído la imagen. Antes habíamos entrevistado a Raúl Aragón, ¿no? Él daba cuenta de una caída de la imagen del 8%, no sé qué porcentaje tendrá analogías y de ser esto así, con la influencia, sobre todo en los últimos días, de los tarifazos. Nosotros no tenemos datos recientes y posteriores a los últimos 15, 20 días. Sí venimos viendo cómo se va deteriorando esa imagen, lo cual también es razonable, ¿no? Digamos, un gobierno cuando asume tiene en general un momento, digamos, de gran apoyo popular, incluso los sectores que no lo votaron empiezan a mirarlo con cierta expectativa, y después eso termina, digamos, siempre desgastándose, y sobre todo con lo que ha sido, digamos, estos meses de gestión, ya casi un año que lleva el gobierno actual, que sin duda han sido en general malas noticias. Se está viendo una erosión de los niveles de apoyo y de imagen del presidente, que de todas maneras todavía mantiene una base de sustentación relevante. Hay que ver cómo va concluyendo el año y cómo eso va evolucionando. Claro, cómo se recupera, porque siempre hay posibilidad para cualquier funcionario público en gestión, en ejercicio de la función, de recuperar la imagen. Muchísimas gracias, Fernando. Por favor, muchas gracias a ustedes.